Parece que ahora hay elecciones. Seguimos con nuestra recorrida. Siento que nosotros, así como los candidatos recorren todas las plazas, los lugares de la ciudad, nosotros vamos recibiendo... Vóteme, señora, vóteme. Claro, nosotros vamos recibiendo a todos los candidatos para que nos cuenten, es como el tour mediático. Sí. Algo me parece piola que este año lo veo, que hay renovación y hay gente joven. Ayer estuve con el chico de Corbela, no me acuerdo el nombre, Sebastián creo que es. Y hoy está acá. La conozco mucho, de chiquita la conozco a esta chica. Es terrible cuando dicen eso, ¿viste? Porque parece que uno viene a hablar como si fuera un familiar y no un profesional o no un candidato. La verdad que es la hija que nunca tuve, pero bueno. Dice que me va a dejar la herencia. Sí. Tenés cuidado que no te deje deuda, Bueno. Rocío. Bienvenida. Rocío Constantino, ¿cómo andás? Muchas gracias, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿primera vez que sos candidata a algo? Primera vez, sí, la verdad que sí, primera vez. ¿Cómo Bien. se siente ser candidata a algo? La verdad que es una responsabilidad muy grande. Hace muchos años trabajo en política o estoy en política y milito. Es la primera vez que me toca así, si querés, estar en una lista y ponerme delante de cámara, porque siempre me encargué como de la comunicación de las campañas. Estudias periodismo vos. Estudio periodismo, sí. Si todo sale bien, el año que viene me recibo. Bien, Hermoso. bien. Y además trabajás en la parte de comunicación del Consejo, así que es un espacio que conocés muchísimo. Mucho. Hace 4 años que trabajo, soy parte de la planta permanente del Consejo y bueno, me encargo sí de la parte de prensa, que es un poco lo que sé hacer. Y no es la primera campaña que haces, no como candidata, sino como militante, ¿no? Hiciste un montón. Ujú. Y en la parte de comunicación, mi primera campaña fue en el 2015, o sea que hace 10 años. Mirá vos, mirá vos. Así que tengo varias campañas y bueno, esta la particularidad que tiene es que me toca... Sos una veterana de la campaña. Que compartís un flyer con tu cara. Con mi cara, me toca sacarme la foto, bueno, venir a los medios. Sí. ¿Y fue difícil el outfit ese para sacarte la foto? El videito que tenés ahí en la plaza. Sí, fue difícil porque además no me gustan las fotos, Sí, a mí porque tampoco. como que estoy acostumbrada a sacarlas o a ser quien hace los videos, esta vez correrse de ese rol y aprender un poco a también a escuchar lo que te dicen. Bien, yo quiero ir por 2 lugares. Uno, decías, bueno, trabajás haciendo lo que es difusión de campañas hace, bueno, mínimo 10 años. Sí. Marcelo tiene la teoría de que es una campaña muy fría. ¿Vos cómo observaste esta campaña en particular? Sin dudas, es una campaña totalmente atípica a lo que veníamos acostumbrados. ¿En qué diferencias? En todo, la verdad que la situación de la gente es diferente, entonces también creo que lo más lógico es no hacer una campaña con grandes despliegues, cuando la situación del país y de Giles, porque no vivimos en una burbuja, está tan difícil, no se ven las calles, mucho pasacalle, bueno, por ahí esta semana se incrementaron, pero la verdad es que es una campaña austera. Bien, y vos, Roque, trabajás en el Consejo. ¿Qué observás que tiene hoy el Consejo y qué le falta o cuál sería el aporte a sumar, no? Yo creo que al Consejo actual le falta trabajo y creo que eso es un gran desafío para los concejales que vendremos. Falta trabajo por la gente, la verdad es que es raro ver que un proyecto entre ahora y esté durante 2 meses congelados en una comisión. Es importante también eso para el pueblo. No mentirlo a la gente, la verdad es que esta es una campaña legislativa y no le podemos hacer promesas de que vamos a cambiar todo San Andrés de Giles porque no le corresponde al Consejo. El Consejo puede hacer ordenanzas y controlar al Ejecutivo y es eso lo que su función. Y la verdad es que se necesita un Consejo con nuevas ideas y un Consejo que tenga ganas de trabajar. Bien, cuando haces esta aclaración de no se le puede como decir o proponer prometer cualquier cosa a la ciudadanía, me parece interesante. Le preguntamos a todas las personas que han pasado por acá, bueno, obviamente que está esto del vínculo con el vecino y que es lo primero que el vecino dice y en general aparece, no sé, el tema de las calles no están lindas, hay pozos. Digo, ¿eso es algo que desde el Consejo se puede resolver? ¿O simplemente uno como concejal puede escuchar, tener la oreja atenta y no mucho más? La verdad es que somos vecinos de San Andrés de Giles, además, los pozos nos afectan tanto como a cualquiera, porque vivimos acá en Giles. El Consejo no puede salir a arreglar los pozos. Porque parece que es como el gran tema de campaña, ¿viste? Que todos dicen, no, lo escuchamos, que Igual los vecinos yo- quieren que Giles esté más lindo, los pozos. Y vos decís, bueno. La verdad que ahí diciendo un poco,
todo este mes estuvimos en la calle y la verdad que hablando con muchos vecinos, y para mí la gran preocupación de la gente es llegar a fin de mes. La verdad que por lo menos con los vecinos y los barrios que me ha tocado recorrer y que he estado, la mayor preocupación es que no les alcanza para comer. Yo, no, a ver, disiento un poco con lo que decís, no creo que falte trabajo, creo que lo que falta es contenido, más que trabajo. Las cosas que yo he visto hace estos 2 años en el Consejo son realmente muy superficiales, pero otro problema que me parece a mí es que la gente no sabe qué es el Consejo, para qué sirve, para qué sirve un concejal. Un consejo, ya habría que empezar por ahí, ¿no? En Porque alguna la gente nota... tiene la creencia que el concejal que no sirve para nada el consejo, en serio. Gente que se sienta ahí, levanta la mano y la verdad que Sí, claro. no es así, sabemos que no es así, ¿no? O que no se tiene que utilizar de esa manera, o que tiene una potencialidad que quizá hoy no se le aplica. En alguna nota que he hecho en estos días, un poco dije eso, que para mí el consejo tiene que volver a ser un consejo de puertas abiertas. Cuando yo entré a trabajar, el consejo recibía visitas de los colegios, por ejemplo. Ajá. Nos han venido a visitar hasta nenes de jardín, que creo que son los primeros que deben aprender un poco de educación cívica y saber qué se hace el consejo y conocer el lugar. Y me ha pasado muchas veces que la gente te dice, es la primera vez que entro al consejo. Sí. No sabía que estaba acá, porque conocemos el lugar, porque está el registro civil abajo y porque todos nos hicimos alguna vez el DNI. Pero la verdad es que no sabes que arriba funciona el Consejo Deliberante. Y eso me ha pasado. Entonces también creo que es importante fomentar a que la gente conozca. Y hablo de los colegios porque por ahí es lo más fácil de agrupar y de hacer contacto, de que los colegios vuelvan a visitar el consejo, que los jardines, toda aquella institución que quiere usar el consejo. La verdad es que tampoco se sabe que se puede hacer uso del recinto. Vos querés dar una charla y no tenés dónde hacerlo, podés pedir mediante una nota y podés hacer uso del recinto. Entonces esas cosas también hacen que el consejo se conozca y que se sepa qué se hace ahí adentro. Totalmente. Actualmente el Consejo, ¿cómo está integrado y cuántas bancas renuevan desde lo que ahora es Fuerza Patria? Se renuevan 3 bancas. ¿De cuántos De tienen? Fuerza Patria. De Fuerza Patria. En total se renuevan 7 bancas, la mitad de la composición del cuerpo. De Fuerza Patria se renuevan 3 bancas. Que no es Fuerza, o sea, ahora es Fuerza Patria. Claro, era Hubo un rebranding. Unión por la claro, Patria. Unión por la Patria era. Bien, ¿cuántos son actualmente los de Unión por la Patria en el Consejo? 6, Seis. minoría. Bien. Y se renuevan 3, bien, perfecto. Se renuevan 3. Bien. ¿Y en qué te gustaría trabajar a vos en caso de que seas concejal? Creo que como joven y que me ha costado por ahí un poco estudiar, me gustaría trabajar en que se pueda hacer más proyectos y cosas para ampliar la oferta académica del centro universitario, que fue recientemente inaugurado. Me parece que eso es algo, un potencial que tiene hoy nuestra ciudad, que hay que embellecerlo y hacerlo crecer también en cuanto a oferta académica. Yo hoy estudio a distancia en un instituto de Rosario. Claro. Entonces me parece que hacer que nuestros pibes puedan ir en bicicleta a estudiar una carrera universitaria o que terminen de cursar y puedan volver a comer a sus casas, eso es fundamental. Yo cuando empecé a estudiar viajaba hasta Moreno en colectivo. Bueno, ahora cambió, ahora hay mucha oferta, ¿no? Está bueno eso, ampliarla, pero hay... Ampliarla, hay mucho, pero bueno, seguir haciendo crecer eso también, que me parece fundamental y es un espacio que quedó muy lindo y es para aprovechar. ¿Y no te parece que también le falta un poco de trabajo en lo que es en lo social al Consejo? ¿Por qué te lo digo? A mí me prometieron una audiencia pública para tratar el COU y estamos a... Ya este año no va a ser. Septiembre, este año ya no va a ser, ¿no? No, es que por eso digo que hace falta trabajar. Hacer una audiencia pública tiene un montón de requisitos y de pasos que se necesita trabajo. La única audiencia pública que hubo en San Andrés de Giles fue cuando lo de agrotóxicos. Y la verdad que en ese momento yo no era parte de los empleados del consejo, pero sí era militante y recuerdo ver a Marta Ponte trabajando muchas horas y poniéndole el cuerpo muchas horas por fuera del horario de la mañana y demás para hacer todo lo que fue la previa de la audiencia pública. Y la verdad que ese es un trabajo súper engorroso que para hacer cualquier audiencia pública y que salga bien tiene que hacerse, entonces creo que es necesario y que lo tienen que hacer los concejales, no solo quien preside el cuerpo. Hay 2 maneras que el vecino puede no quejarse, sino reclamar por cuestiones. Una es llevar una nota a la municipalidad, otra es llevar una nota al Consejo Deliberante, ¿no? ¿Qué te parece que es lo mejor que puede hacer?
Las dos cosas, normalmente se hacen las dos cosas. El problema que acá, un poco lo que decía antes, es que las notas que presenta el vecino en el Consejo Deliberante pasan a una comisión y capaz que está durante 2 meses en comisión. Y eso vos seguís teniendo durante esos 2 meses como vecino el problema que presentaste la nota. Qué loco, porque ha habido sesiones de consejo que ha habido 5 puntos, ¿viste? Entonces... Sí, ¿no? que eso iba a preguntar, ¿a qué se debe? O igual siento que es como te estamos preguntando Sí, cosas no, del claro, funcionamiento obvio. más allá de la campaña, sino No, ahora... igual lo he dicho en campaña, me parece que se necesitan concejales que trabajen mucho más y creo que un poco el trabajo que hace el concejal no es solamente sesionar en el recinto y decir que se apruebe o que se desapruebe un proyecto, sino es el trabajo en comisión. Claro, porque acá sumado a lo que dice Marcelo, de que a veces hay reuniones que son de 5 puntos y también de golpe vemos que no sesionan cada 15, sino cada 21 días. Entonces también, en 21 días no se llegaron a falta 10 de trabajo puntos, que ¿no? habla ella, ¿no? Eso, Sí. claro. Por ahí, ¿no? Y también los contenidos, ¿no? Yo no veo contenidos que sean potentes para la gente, ¿no? Y lo digo por todos los bloques, inclusive por el que vos vas a representar. Sí, sí. Sí, creo que hay muchos temas de cosas que les pasan a la gente. Creo que lo de los alquileres es un tema, el nuevo código, eso también. Hay que pensar un nuevo código. Y es necesario y creo que Giles lo está pidiendo también. Todas esas, pero bueno, insisto, tiene que ver con que se necesita un consejo deliberante que trabaje en general. Sí, yo lo que, bueno, el tema del acceso a la tierra es grave en Giles, ¿no? Hace 10 años que no se da un lote en San Andrés de Giles, ¿no? Sí, no, y lo que Y todas las sufrimos los que aprobaciones alquilamos. estas que yo veo son a cambio de materiales, a cambio de tosca, a cambio de escoriado, ¿viste? Y así nunca vamos a poder saldar esa deuda, ¿no? Porque, Sí. que hay en todos lados, no solamente acá, no en todos lados, pero... En todos lados, por eso creo que es un tema a tratar para el consejo que se viene. Modificar el código y trabajar en eso también. Bueno, Sí. ¿cómo ves a la juventud con respecto a las elecciones? Hay 6.000 nuevos votantes, que son todos chicos muy jovencitos. Entre 15 y 16, porque hay algunos de 15 que todavía ¿Qué? no cumplieron los 16 que aparecen en el padrón. ¿Van a ir a votar esos? No están obligados mucho. No están Yo me obligados. encontré con muchos menores de 18 años que como pueden votar pero no están obligados, No van a ir. un poco están haciendo, viste, como, No van a ir. me pasa de costado, me pasa de costado y que sea la Y dame un próxima. pronóstico de cuánta gente va a ir a votar el domingo. 12.000 personas. Es la mitad de eso, más o menos. Sí, lo que me dio la encuesta más o menos es eso. Sí, No, más o históricamente es así la mitad, ¿no? No, la verdad que creo que las últimas elecciones tuvimos un casi 80% del padrón. ¿El 80 tanto fue? 70 y 2023. pico. 70 y pico. Normalmente bueno. en las ejecutivas Sí, van va más gente a ¿no? votar Claro, sí, es que en verdad. las eso. legislativas. Es verdad, eso es cierto. Eso sí. Roy, volviendo un poco a vos, ¿no? Como si bien venimos charlando más del funcionamiento del Consejo, vos tenés una mirada muy interesante porque estás adentro, estás todos los jueves que sesionas, estás ahí, trabajás ahí, te vemos ahí. Pero para los que no te conocen tanto, ¿cómo te presentarías? No sé cómo empieza tu interés político, tu militancia. Recién hablabas, bueno, tu interés por la juventud, por tratar de acercar propuestas académicas, pero también aprovechar para que el vecino o la vecina diga, bueno, a ver quién es Rocío Constantino. Yo me acerco a la Por a la más que acá todos política. se conocen de entre Sí, todos, nos ¿no? conocemos Pero- mucho, pero me acerco a la política de la mano de Marina Moretti. Marina en ese momento era senadora provincial y la verdad que hacía mucho sobre todo por los clubes, hizo mucho en esa época, Es recuerdo. Y la verdad que el trabajo, si querés, social que se hacía desde la política, me llamó la atención. La verdad desconocía y en mi casa no se hablaba de política. Porque eso también, no es que en mi casa ni eran peronistas, ni se hablaba de política fervientemente, nada que ver. Empecé a participar de encuentros, reuniones, de actividades en los barrios y la verdad que encontré que la política es una herramienta de transformación para la vida de las personas y creo en eso. Siempre me gustó, ya estudiaba comunicación en ese momento, después por cuestiones laborales y académicas tuve que dejar de estudiar. No era muy fácil ir a Moreno en colectivo todos los días, No. me parece. Y menos cuando llegó Macri recortó a las universidades porque no podía haber universidades por todos lados y las únicas comisiones que había con profes eran de noche y salir de Moreno de noche No, no era recomendable. muy recomendable.
Así que, si querés, que encontré como en la política que podía trabajar siendo comunicadora o periodista, que era un poco lo que me gustaba, desde otro lado y no desde estar sentada delante de una cámara como están ustedes o atrás de un micrófono en una radio. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos? ¿Ser política o ser periodista? Creo que un poco de las dos. Es que van muy de la mano, creo. Van muy de la mano. Van muy de la mano. A mí no me gustaría ser concejal, qué sé yo. Yo tampoco sé si lo planificaba ser concejal. La verdad es que nunca planifiqué, no, este año quiero ser candidata a concejal o demás. Llegó la propuesta y obviamente lo asumí con la responsabilidad que se merece. Y si llego a ser concejal el 10 de diciembre, lo tomaré con el compromiso y respeto que se merece ser concejal y lo que he ido charlando con los vecinos en estos días y seguiré charlando, porque también el concejal tiene que seguir estando en contacto con los vecinos. Bien, quiero seguir un poco en este hilo conductor que ibas hablando de tus comienzos en la política, por lo que entiendo y más o menos también por tu edad. Imagino que fue en el contexto también del kirchnerismo, donde mucha de la juventud era quizá un poco lo preestablecido para la época. Si tenías algún interés, el kirchnerismo captó muchísimo a la juventud. Pero hoy en día pienso en estos jóvenes, Marcelo recién decía, ¿no? Se incorporan 6.000 pibes al padrón. Pero que vienen de unas experiencias políticas totalmente diferentes o que incluso ven, tanto acá en San Andrés de Giles, que la bandera política que viene gobernando es la misma hace rato y que quizá no encuentran respuestas o perciben que las problemáticas son lo mismo. ¿Qué le dirías a ese electorado joven o cómo se capta ese interés primero por la política, que hay un desinterés muy grande, y después hay también un desencanto de esos jóvenes que quizás no tuvieron esa misma juventud que pudimos tener nosotras, que somos creo más parecidas en edad, donde algo te podía llegar a seducir? Hoy están más seducidos, no sé, quizá por la Libertad Avanza y estos discursos más liberales. Sí, es difícil. Yo creo que con estos discursos liberales y gritando y con la falta de respeto no vamos a ningún lado. Primero le diría eso, que gritando y puteando al que tenemos enfrente no se llega a ningún lado y que es importante sentarse a hablar y escuchar, sobre todo. Y que la política es transformadora, más allá de que hoy la veamos, estemos enojados, porque la verdad es que hay un enojo generalizado en cuanto a los políticos y todos roban. Claro, y ustedes representan la lista del intendente, así como lo ponen en las redes, es la lista del intendente. Entonces, si el pibe de hoy en día dice, no, bueno, yo estoy medio desencantado con el intendente, ¿por qué votaría a Fuerza Patria? Porque somos jóvenes y porque la verdad es que nuestra lista, que acá tengo la boleta, la voy a mostrar también, nuestra lista tiene todas caras nuevas. Ninguno de los que estamos en la lista, bueno, Juan Cruz es el único que es actualmente concejal y que tiene 28 años, si no me equivoco, es el más joven de la lista. Ninguno participó, si querés, en una lista o tuvo un cargo político. Rivara sí. Ah, y Rivara, es verdad, fue consejero escolar. Hace mucho. Hace mucho. Porque yo creo que nunca la voté. Pero bueno, y Rivara. Pero después, el resto, somos todas yo lo que pensaba... gente nueva, y eso también es importante. Esto que te decía Mila, ¿no? Porque hay un montón de pibes que van a votar que el kirchnerismo, cuando gobernaba el kirchnerismo tenían 8 años, o sea... Sí, es historia. No saben. Y no saben, no saben. Yo creo que sí, lo que decía Mila es un poco... La verdad es que a mí, yo venía de una familia humilde, la posibilidad de estudiar en una universidad pública... fue algo que nos dio el kirchnerismo, si querés. Sí, seguro. Universidades públicas nacionales cerca de casa, porque antes por ahí era Luján, y hasta ahí, hoy está la UNSADA, bueno, la de Moreno se creó en el 2010, cuando yo empecé a estudiar en el 2012 era nueva, hacía 2 años que había inaugurado. Entonces creo que eso nos atrapó del kirchnerismo, si querés. La posibilidad de a los de clase media-baja... de tener un título universitario. En mi familia, si sale todo bien, voy a ser la primera también en tener un título universitario. Y así como en mi caso, se ha dado en muchos casos. La verdad es que hoy está todo tan raro y tenemos un presidente que censura los medios de comunicación y pelea con los periodistas. Es raro, entonces
por ahí es la salida, buscar otra alternativa que no sea la que nos gobierna y aferrarse por ahí a estas cosas, a que se puede vivir de otra manera y se puede modificar. Es sumamente interesante lo que decís, Ro, porque fíjate que vos haces hincapié en tu posibilidad de acceso a la educación, que es algo que acá en San Andrés de Giles, a través del centro universitario, se está proponiendo también, pero sin embargo quizá hay muchos jóvenes que no le dan el mismo valor que quizá tu generación y en tu época sí se le dio ese acceso, ¿no? Como ahora es, bueno, no sé si mi voto vale que haya un centro universitario. Sí, sí, claro. ¿No? Por eso me interesa decir, bueno, ¿qué se le dice o cómo se capta por eso a esa creo juventud? Que es contándoles estas cosas, que la verdad es que no por nada tenemos un centro universitario hoy en Giles. La verdad que hasta hace un año atrás no lo teníamos. Hubo una política para porque eso. hubo una política, hubo una gestión del intendente, hubo una gestión del gobernador, que también así lo quiso, y que el gobernador está haciendo que en todas las ciudades, en todos los distritos de la provincia, haya un centro universitario. Sí, con el programa Puentes. Claro, y la educación esté más cerca. La verdad es que yo a principio de año fui a dar una charla de comunicación por el Instituto Cultural a Varadero, y fui al centro universitario de Varadero y quedé maravillada de lo lindo que estaba. Y la verdad es que hoy ver que en Giles, en la ciudad donde yo nací, me crié y donde elijo seguir estando, también esté un centro universitario para que pibes como mis sobrinos, que mi sobrina termina el año que viene el colegio, que pueda estudiar una carrera acá en Giles sin necesidad de que la familia la tenga que mandar a Capital, que para todas las familias eso no es viable. No, y de hecho cada vez más difícil me da la sensación con los alquileres. Bien, en la facu haces práctica de radio y televisión y tuviste que hacer... De todo. ¿De todo? Entonces Sí. no te va a costar mucho hacer esto. Todos los candidatos pasan por acá, Sí. terminan esta No entrevista. vi ninguna nota de ningún candidato, ¿eh? No importa, Quiero que lo pero yo sepan. te cuento, todos pasan por acá, terminan esta entrevista con Bien. el último mensaje a esa cámara que es la Bien. tuya, lo que le quieras decir a la gente. Bueno, pedirles a todos los vecinos que este domingo 7 de septiembre, primero que vayan a votar, porque ir a votar es decir algo, a favor o en contra, pero es decir algo y es dar una opinión de lo que pensamos, y sobre todo que nos acompañen con la lista de Fuerza Patria, encabezada por Paco Guida, Eugenia D'Alessio, Juan Cruz Badaraco, yo en cuarto lugar, Jorge Rivara, Vanessa Vivas, Carlos Jardines, para volver a tener la mayoría en el Consejo Deliberante, que va a ser posible que sigamos gobernando de la mejor manera para todo el pueblo. Bien, Gracias por venir. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.